¿Cómo están? Soy la doctora Lina Claudia Santos, soy médica general de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, soy la directora científica de Inspira y hoy me dieron el honor de hacer esta charla sobre vapeadores. Los vapeadores en las últimas épocas hemos visto que los cigarrillos electrónicos han cogido bastante fuerza. Inicialmente, cuando se crearon los vapeadores, la campaña era que eran cigarrillos electrónicos, que eran menos tóxicos, que tenían menos problemas que los cigarrillos convencionales y que era una manera de dejar la nicotina, que era una manera de dejar los cigarrillos a las personas que ya tenían la adicción. Y esto trajo también una oleada de personas jóvenes como ustedes que deciden en cambio de usar cigarrillos convencionales, usar lo que conocemos como vapeadores o cigarrillos electrónicos. Les voy a hablar inicialmente qué es un vapeador, cómo es su clasificación, los diferentes tipos, aunque hay muchos, pero los más frecuentes vapeadores, porque hay vapeadores que son industriales y algunos son que se hacen, son muy artesanales. Y también pues les voy a mostrar los riesgos que existen, las complicaciones y las enfermedades que causan los vapeadores, porque definitivamente los vapeadores no son como nos lo vendieron inicialmente, que eran inofensivos, que no tienen ningún efecto secundario. Entonces vamos a ver un poquito sobre eso. Entonces vamos a hablar sobre los vapeadores. ¿Qué son los vapeadores? Son dispositivos alimentados por una batería que las personas usan para calentar un líquido que produce un vapor. Este se inhala y puede contener diferentes tipos de sustancias dependiendo de lo que nosotros le coloquemos al vapeador. El vapeador tiene una solución líquida que se llama líquido vapeo, tiene varios nombres o esencias y algunos contienen olores particulares como café, algunos tienen olores dulces. Estas sustancias, algunas pueden tener otras sustancias también tóxicas porque algunos tipos de saborizantes también están produciendo los efectos secundarios contra el pulmón, la agresión que producen contra el pulmón. Entonces tenemos que algunos tienen algunas sustancias que se llaman como propilenglicol, como glicerina, como nicotina. Estos cigarrillos o vapeadores electrónicos se volvieron muy populares a partir del 2010, o sea que ya llevamos 14 años viendo los efectos secundarios y las complicaciones que tiene y lo que yo les comentaba previamente. Muchos se vendió a personas jóvenes, que era una manera de fumar, estar a la moda, pero sin tener los efectos secundarios que tenía la nicotina. Los vapeadores, su principal beneficio sobre los usos de cigarrillos electrónicos es que era una alternativa para ver cómo podíamos dejar el cigarrillo. Entonces, estudios recientes que hemos tenido como médicos hemos tenido la experiencia en este momento de que ya llevamos 14 años viendo los efectos colaterales de los vapeadores, nos hemos dado cuenta que también tiene daños al pulmón, agresión al pulmón y que puede tener igual o más complicaciones hacia el pulmón que los cigarrillos convencionales. Entonces aquí les muestro las partes que tiene usualmente los vapeadores, en la que encontramos la boquilla, encontramos en la zona central el cartucho que contiene el líquido, que es el líquido que nosotros le colocamos. Luego tiene algunos modelos, tienen un calentador sobre él y una batería. Vamos a hablar más adelante, porque algunos cigarrillos que pues no son tan industriales, que no tanto estudio, han tenido problemas con esas baterías y han habido estas explosiones de las mismas. ¿Qué es la verdad sobre el vapeo? Hay unas preguntas que uno siempre se hace sobre el vapeador, entonces las vamos a resolver. ¿Usar un cigarrillo electrónico es lo mismo que vapear? Sí. Los cigarrillos electrónicos son dispositivos que contienen saborizantes, contienen nicotina, saborizantes y otros químicos, y dependiendo de esos químicos también estamos viendo que cuando se combina con marihuana, por ejemplo, tiene mayor efecto dañino sobre el pulmón. Los cigarrillos electrónicos también pueden tener una sustancia que se llama tetrahidrocanibol o el famoso THC, que es un ingrediente de la base de cannabis que produce más daño al pulmón. ¿Las personas que vapean tienen mayor probabilidad de fumar? Sí, porque pues lo que yo les digo, algunos tienen hasta nicotina y está más que los cigarrillos convencionales el nivel de nicotina, entonces produce la misma dependencia que tiene la nicotina y personas jóvenes como ustedes, vamos a ver que
producen más adicción que los cigarrillos convencionales. Además que uno ve que es fácil, la puedo cargar cuando voy en el avión, puede ser más fácil para yo tenerlo socialmente, en los sitios donde se reúnen los jóvenes, pues está de moda. Vemos que hay locales en los centros comerciales donde venden vapeadores, en algunos supermercados también. Entonces, digamos que el acceso a los vapeadores es bastante fácil. Entonces, eso hace que la gente muy joven, que vemos que son los que las tasas más altas de uso de vapeadores, es en joven. Debo usar cigarrillos electrónicos para dejar de fumar, que fue como el plus que se hizo cuando se hizo el lanzamiento de los vapeadores. No, porque eso igual no va a hacer el cambio. O sea, en lo que les acabo de decir, los cigarrillos electrónicos hemos encontrado a veces hasta más daño que el mismo cigarrillo convencional. Los cigarrillos electrónicos solo tienen vapor de agua, no es cierto. Dentro de ellos tiene bastantes saborizantes y tiene sustancias que pueden producir igual enfermedad pulmonar y también puede producir cáncer pulmonar. ¿Es seguro vapear? No, no es seguro. Es igual de adictivo, tiene también efectos secundarios contra nuestro pulmón a corto y a largo plazo. Vamos a hablar sobre los vapeadores de diferentes tipos. La composición de un cigarrillo electrónico consiste en dos elementos diferenciados, uno que es el atomizador, que es donde colocamos la resistencia que produce el calentamiento, y el mod, que es el que suministra la corriente necesaria para la resistencia. Hay elementos que tienen como un híbrido que se llama I/O, que lo vamos a ver. Los atomizadores. Es una pieza construida generalmente con partes metálicas, donde podemos ver la resistencia y ponemos los atomizadores como tanque para colocar el líquido. La resistencia puede ser de dos tipos. Puede ser una resistencia artesanal, que es la que yo les comento que es bastante hechiza, que puede hacerse manualmente con algodón, y resistencias comerciales que componenten unos halos seguros para producir el calentamiento. Aquí vemos los atomizadores, les suministro, aquí vemos un ejemplo de ello. Para el suministro de corriente, los atomizadores emplean un pin metálico situado en la parte inferior de la rosca, como lo vemos en este momento en la diapositiva, y las roscas son partes que se conectan al suministro de corriente de los atomizadores, y tiene dos roscas mayormente estandarizadas entre 510 y EGO, como lo conocemos. Aún existe que se emplean algunas roscas que son, pues lo que yo les digo, depende, algunos atomizadores son hechos comercialmente y algunos son artesanales, o sea que lo hacen unas personas a nivel hechizo que conocemos, lo denominamos de esa manera. Tenemos los mod, que son otro tipo de vapeador, que son los suministros de corriente, pues en un cabezal como lo vemos en la diapositiva, que hace que la conexión se haga con un pin metálico. Generalmente contiene una o más baterías en su interior, digamos que este modo es como un poco más actualizado en su interior, que se encarga de suministro potencial para calentar la resistencia al atomizador. Suele tener un botón para activar su suministro de corriente, como lo vemos acá en la foto, ahí vemos el botón. Los que yo les decía que eran unos híbridos que se llaman I/O o les llaman All-in-One o todo en uno, son dispositivos y atomizadores que son como los más comerciales que se encuentran por su facilidad. Tiene un dispositivo que tiene tanto por la forma como atomizador como en su construcción. No posee una rosca, si lo vemos en la foto, la conexión está dada por construida de manera en ambos elementos en uno solo. Suele emplear resistencias diseñadas especialmente para estos dispositivos. Recientemente han aparecido también otros modelos que tienen algo adicional que se llama POP, que son unas cápsulas diseñadas especialmente para usar el líquido que contiene las sales de nicotina. Hay una gran diferencia que no suele tener un botón para suministrar la corriente, sino que algunos ya incorporan un sensor para detectar el aspiro. O sea, yo lo coloco, aspiro y él automáticamente hace eso. Ya no tengo que hacer el botón que les había mostrado anteriormente en las diapositivas y entonces puede dar la corriente. Encontramos que dentro de la parte dentro de los vapeadores encontramos sus compuestos. Entonces los compuestos organos volátiles son ciertos niveles tienen diferentes tipos de químicos. Algunos pueden producir efectos tóxicos, como lo que ya hablábamos. Puede producir daño en la parte de daño en la garganta, puede producir dolor de cabeza, porque las sustancias en algunos tipos no son sustancias controladas. Entonces, realmente cuando uno vapea, realmente uno puede tener sustancias bastante tóxicas dependiendo de la sustancia que se suministre. Lo que yo les decía, en algunos casos
Algunas son muy volátiles y pueden producir síntomas, como hay otros que hacen daño a largo plazo. Y la idea de que los vapeadores no tienen nicotina no es cierta. También pueden tener formaldehído, que es una sustancia que puede producir cáncer y puede formarse a partir del líquido cuando se calienta y no alcanza el elemento calefactor. Entonces aquí encontramos los diferentes dispositivos, encontramos la pipa electrónica, encontramos todo lo que encontramos cigarrillos electrónicos, dispositivos de sistemas de tanque de gran tamaño, dispositivos medianos, dispositivos que podemos recargar y cargar como lo hacemos con nuestros celulares. Vamos a hablar, vamos a hablar de las consecuencias de uso en los jóvenes de los vapeadores, que es como el centro de esta charla. La mayoría de los cigarrillos electrónicos contienen nicotina. Entonces, vamos a partir del día de hoy a dejar el mito de que los cigarrillos electrónicos, como no tienen nicotina, no me producen dependencia. Vamos a ver que hay evidencia que indica que la nicotina causa daño al desarrollo cerebral de los adolescentes porque están en proceso de formación y algunos estudios nos han indicado que el vapeo entre jóvenes está fuertemente ligado para que después, si yo no encuentro fácil encontrar el vapeador, encontrar los componentes para vapear, produzcan dependencia al tabaco y esa dependencia sea bastante alta, o sea, vamos a consumir bastantes cigarrillos en comparación con las personas que no han vapeado. Es importante saber que el vapor del cigarrillo electrónico también produce sustancias cancerígenas, no solamente cuando introduzco en la boca, sino el humo como tal produce también efectos como cáncer de pulmón. Tenemos algunos casos, como yo les decía previamente, de cigarrillos electrónicos que se han explotado y han causado lesiones graves a la persona que pues estaba vapeando en el momento de la explosión, ya que ella pues tiene fragmentos de metal y ha hecho daños severos en cara. Hay que tener muy presente que las personas a veces, hay vapeadores de diferentes valores, de diferente precio, muchos son no comerciales, son hechos a nivel rústico. Entonces, obviamente, pues ellos van a tener más riesgo de que ocurra esto. Encontramos que los vapeadores producen muchas enfermedades, no es algo que sea inocuo, como se nos vendió inicialmente en el 2010 cuando se hizo el lanzamiento. Encontramos que puede producir también cáncer, como vemos en la foto, cáncer oral, cáncer de lengua, y no es mucho la diferencia entre las personas que pues fuman cigarrillos convencionales. También encontramos que aumenta la incidencia de enfermedad pulmonar, también hay una incidencia importante de cáncer pulmonar y hay una enfermedad que hemos evidenciado en gente muy joven, que se las voy a mostrar más adelante, que es causado por el uso de los vapeadores. Encontramos esta enfermedad, la llamamos médicamente, se llama EVALI, es causado, los estudios hemos dado cuenta que es causado por un acetato, un aceite de vitamina E, que daña la función del pulmón. Esta la encontramos en el espesor de los productos para vapear y se encontró que la sustancia que se llama THC, que es marihuana, al momento de sintetizarla, uno de sus componentes es el acetato de vitamina E y este puede causar daño pulmonar irreversible y producir enfermedad pulmonar. El daño pulmonar de esta es directo, puede ocurrir a causa de productos químicos y de metales. Su forma líquida de algunas sustancias puede cambiar cuando se convierte en vapor. Eso tenemos que verlo. Una cosa es la sustancia que tenemos e introducimos y otra cosa, muchas veces al momento de hacer el calentamiento, esta hace una conversión, como lo que acabo de decir, y produce daño pulmonar. También podemos encontrar metales como el níquel, el estaño, el aluminio, que pueden producir daño pulmonar. ¿Cuáles son los síntomas de EVALI? Son pacientes que hemos visto en los servicios de urgencias que empiezan, gente muy joven que empieza con tos, a veces se cree que es un cuadro gripal, falta de aliento, si vemos pues una influenza, influenza, un neumococo o en estados virales estacionarios, pues podemos decir que es una gripa normal, empezamos con tos, con falta de aliento, con dolor en el pecho, con algo de dolor de estómago. Luego eso empiezan a tener dificultad para respirar, empiezan a respirar rápido, latidos cardíacos frecuentes, se aceleran,
fiebre, malestar general, algunos empiezan a perder peso y empezamos a producir la enfermedad. Cuando llegan los servicios de urgencia, les tomamos una radiografía y vemos cómo está el daño pulmonar. Aquí vemos la foto de un pulmón, de una radiografía de pulmón, donde las flechitas muestran el daño pulmonar. Aquí vemos las imágenes. Si ustedes ven, la parte de arriba es la parte que está bien y la parte de abajo es donde está el daño pulmonar. ¿Cuál es la prevención para nuestra enfermedad que se llama EVALI? Es no iniciar el vapeo. Si definitivamente decidimos vapear, debemos usar productos en donde se conozcan sus causas, qué pasa, que sean sustancias seguras y que no utilicen obviamente productos que contengan THC. Muchos pacientes que terminan con la enfermedad de Valley son pacientes que empiezan con dificultad respiratoria severa, que terminan en cuidados intensivos con un tubo, tienen que ser entubados a un ventilador y muchos de ellos quedan con daño severo. Es una condición en que se ha encontrado una de las causas de trasplante pulmonar en personas muy jóvenes. Realmente, sin embargo, no sabemos con seguridad qué productos para vapear causan la enfermedad de EVALI. Hemos detectado la que acabamos de decir, pero hemos tenido también pacientes que otras sustancias que no conocemos pueden causar la enfermedad, porque lo que les digo, muchas sustancias como son múltiples, a veces muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que se está vapeando. Entonces, produce esta enfermedad que es un catástrofe y se ha dado mucho en gente muy joven. Entonces hay que tener eso presente. Si no comprar productos para perder fuentes que no sabemos, que son externas, que no nos dicen qué es, si es que definitivamente se decide vapear. Pero pues la mejor forma de prevenir EVALI es no fumar y no vapear. Lo mismo, vemos que aquí estar pendiente en los productos que no tengan acetato de vitamina E para espesar el producto. Si yo definitivamente decidí vapear, es importante evitar pues los cuadros respiratorios, porque a su vez algunas sustancias también de los vapeadores disminuyen las defensas de nuestros pulmones y aumenta la posibilidad de enfermedades infecciosas en el pulmón, como la influenza, el COVID, y estas obviamente en pacientes que están iniciando la enfermedad de Bali es mortal. Puntos claves que quiero que quede claro en esta charla. El vapeo no es una solución para dejar el tabaco. Su uso trae consecuencias para las personas tan graves como el tabaquismo. Si ya lo consume y quiere dejarlo, recuerde que esto es un manejo de muchas especialidades de mano en la parte de nuestros neumólogos, de medicina general, porque sí es importante ver la catástrofe que puede producir los vapeadores. Aquí vemos a una chica que vapeaba y las consecuencias posteriores. Muchísimas gracias, espero que pues esta charla les haya servido. Sí es cierto, hay muchas cosas que en nuestros inicios son moda y que a veces cuando se hacen los lanzamientos, eso no solamente pasa con los vapeadores, sino con muchas otras modas y de muchas sustancias que uno ve en el mercado que inicialmente nos venden diciendo que es seguro, que está de moda, que es muy, muy chévere, que uno se ve muy play. Y más en la gente joven que uno, obviamente, la parte comercial se deja influenciar por la parte social y por la parte de comunicaciones, pero vemos que esto no es tan inofensivo, que a pesar de que se vende fácil, que uno puede comprarlo en un supermercado, en un centro comercial, uno va al pasillo dentro del centro comercial y uno ve los almacenes para comprar vapeadores, nos damos cuenta que definitivamente esto no es una sustancia ni para dejar el cigarrillo, ni es una sustancia que no pasa nada y que tiene consecuencias desastrosas e irreversibles en los pulmones, porque lo que yo les decía, muchos pacientes que hacen EVALI terminan con daño pulmonar tan severo que terminan en trasplante pulmonar y el trasplante pulmonar, la verdad, es bastante difícil, complicado y estos pacientes tienen una tasa de muerte muy alta. Entonces los invito a que si están papeando, busquen ayuda. Si estaban pensando en hacerlo, no lo hagan. Si ustedes fuman y piensan que esa es la solución, tampoco es la solución. Y obviamente, pues el cigarrillo convencional tampoco es un elemento que sea inocuo y que no produzca nada. Les agradezco por esta invitación.
estoy presta a cualquier pregunta, duda. Me encanta que abran estos espacios para tener acceso a personas jóvenes. Dentro parte de la fundación estamos atentos a lo que necesiten. Si podemos ayudarlos en la parte de educación, aquí estamos. Y mil gracias por la atención y espero que les haya llenado muchas dudas que ustedes tenían. Y si tienen dudas, en este momento probablemente se les quede más dudas. Entonces, interesante cualquier cosa que les podamos ayudar y definitivamente no va a peor. Gracias.